Vamos a dar la bienvenida a Helen Villamadruga. La verdad que para nosotras en general es un tremendo placer tenerte acá, de verdad. Sé que hoy además es una fecha, lo digo así coloquialmente, jodida, porque es verdad que están en exámenes y me han dicho que no pueden, digamos, no tienen cabeza como para estar aquí, pero como esto se graba, sí que es verdad que les da la posibilidad a quien quiera, tanto de la comunidad universitaria como fuera de ella, a oírte, escucharte y disfrutar con tu conocimiento. Eh, yo no voy a presentar a Elaine Villarmadura porque quería que la presentara Lourdes, que es nuestra alumna, que ahora mismo está como guardiana, que aparece y desaparece. Pero sí es verdad que ha hecho un TFG sobre la obra de Elaine, El cielo de la selva, maravillosa novela que quien no la ha leído, por favor, que vaya corriendo a leerla. Y Lourdes trabajó además el concepto de la maternidad y la abyección en esa novela. Entonces, quiero que además sea una cubana que ceda, digamos, que le dé también la palabra y que presente a otra cubana, en este caso a Elena. Así que, de entrada, muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti. A ti. Aquí estamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es para mí también un honor grandísimo, un placer darte la bienvenida a Elaine Vilar Madruga, una de las voces más potentes y originales de la literatura latinoamericana actual. Por fin estás aquí, o sea, de esto tenía que decirlo, está aquí. Bueno, de hecho cuando nos hemos visto así, ha sido como un sueño, he salido desde el ascensor y he dicho, ¡Dios mío! Nada, Elaine, como ya ha mencionado Ángeles, nació en Cuba. Ella es narradora, poeta, dramaturga y promotora cultural, pero quería decir que sobre todas las cosas, más allá de su talento que ya está más que sabido, talento y corazón van de la mano, porque es una de las personas más generosas, te lo digo de verdad, que quienes hemos logrado conocerte, sin duda estoy segura que lo dice todo el mundo. Bueno, si hay algo que yo creo que te caracteriza y lo que yo he podido friquear, como decimos nosotros allá, que mira que he ahondado en ti, es que tú no te quedas con, o sea, tu expresión no está basada en un solo registro, sino que, bueno, de hecho, desde tus años de formación tú has combinado el teatro, la música, la literatura y bueno, es así como te has convertido en la autora prolífica que eres hoy, ¿no? Y has dado vida a esa gran obra de más de 50 libros publicados en muchísimos países, porque yo les sigo la pista, sí, por favor. Yo les sigo la pista y estoy impresionada cómo han salido el libro El cielo de la selva, por ejemplo, ya en muchísimos idiomas. Sí. Es impresionante. Me voy por las ramas, es muy de cubana, irnos por las ramas, pero bueno, estamos en confianza. En fin, que estos libros, ¿no? Publicados en tantos países ya, en ellos tú desafías géneros, etiquetas y digamos que exploras un abanico que va desde el realismo al fantástico, pasando por la ciencia ficción, la poesía. Entre tus títulos más conocidos, a mí me cuesta bastante porque es que me cuesta decantarme por uno solo, pero bueno, vamos a decir que, vamos a mencionar aquí aquellos con los que, digamos, te han llevado a dar el salto sí. a la fama. Empezando por La tiranía de las moscas, que correcto. Obtuvo el premio Cálamo al mejor libro del año en 2021. Le sigue mi preferido hasta el momento, porque esto es nuevito. Esto está aquí, sí. Y el cielo de la selva, que ya desde la portada se anunciaba como un cuento de terror caribeño, ¿no? En él tú, bueno, lo primero se lo dedicas a tus ancestras, importante. Sí. Y en él reflexionas sobre la maternidad, como dijo antes Ángeles, sobre el cuerpo violado de la mujer madre.
yo creo que una de las cosas, que lo pensará muchísima gente, que más te ha hecho brillar a ti es precisamente el terror. El terror, sobre todo por esa manera que tienes, como dijiste una vez en una entrevista, de reflejar la belleza del oscuro, tan vinculada también con tu tradición y con esas historias de Cuba rurales que marcaron tu infancia. Yo con eso me identifico bastante también, sí. Creo que antes estábamos hablando que vengo yo de un pueblo también, que si tu abuela es de ahí, de Las Villas, ahí hay mucha tela por donde cortar, muchos cuentos de miedo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y esto ha llegado a más, el libro de la selva, porque el público lector lo ha vinculado con el realismo mágico, sí. Y leí que incluso han llegado a referirse a ti, perdón, como la nieta Gore del realismo mágico. O sea, ya imagínate, ¿no? Por esa elección de ese espacio, ¿no? Una selva caníbal que se impone sobre los demás personajes y devora, ¿no? Como una diosa mitológica. Y por supuesto este libro, que ya, esto es como decimos, está recién salito del cascarón. Ahora en mayo, al final, el 27, además sí. Yo me lo tengo aprendido porque estábamos todas así esperando a que saliera del cascarón, ¿no? La piel hembra, que es su última novela, y es el motivo realmente por el cual estás visitando nuestra ciudad hoy y esta gira que estás haciendo, menos mal, por España. Bueno, en definitiva, ¿no? Yo quería decir que esta escritura híbrida tuya no se limita a narrar historias, sino que cuestiona estructuras, desarma viejas certezas, ¿no? Sobre todo por esa manera de tú sumergirte en esos territorios, ¿no? Que yo creo que es lo que nos gusta a todos, nos gusta mucho que tú te sumerjas en esos territorios incómodos, como la sexualidad, la violencia, la maternidad, la pérdida también, la desigualdad. Y que tú, bueno, los traigas y los pongas en el centro de la escena y le des esa voz tuya potente, honesta y poética, sobre todo, que tú tienes. Y en este sentido, bueno, en el trabajo de fin de grado lo comenté también. Tu propuesta literaria, yo creo que pudiera insertarse dentro de esto que llaman ahora la crítica, el denominado nuevo gótico latinoamericano o terror contemporáneo, junto con otro grupo de escritoras que las veo, algunas de ellas muy cerca de ti, como María Fernanda Ampuero, que las veo ahí muy juntas. Y que, bueno, que digamos que están protagonizando, ¿no? Un auténtico resurgir de la narrativa de nuestro continente. No sé, me vienen a la cabeza ahora mismo libros como Dantesca o Moiras. Se dice Moiras, ¿verdad? Moira. Vale. Y que las veo juntas ahí trabajando, ¿no? Una voz que nos representa a todas nosotras, y eso me gusta mucho. Y nada, creo que todas juntas, en definitiva, utilizan el terror, que era lo principal que iba a decir, para desautomatizar y visibilizar estas problemáticas incómodas, como decía anteriormente, desde un lenguaje crudo, descarnado, para visibilizar, en definitiva, todo esto. Estoy un poco nerviosa, perdone, es que esta mujer impone. Y nada, Elaine, otra vez es un privilegio tenerte aquí. Para comenzar, yo creo que todos queremos que tú hables, todos queremos escucharte. Vamos allá. Sí. Yo he puesto algo aquí como para darte pie, que nos hables, ¿no? Cómo has abordado la escritura, este proceso creativo a partir de registros discursivos tan variados, y cómo se inserta esta novela tuya nueva en este mundo creativo tuyo al que nos tienes adaptados, que nos encanta y nos maravilla siempre. Bueno, primero contarles a todas que estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por propiciar este encuentro. Ángeles, amiga querida Lourdes, y bueno, ustedes por acompañarme en esta tarde. Y un poco, hoy voy a hablar de una novela en especial, pero creo que un recorrido de 5 años de creación, bueno, ya casi 6. Es un recorrido que abrió en tiempos pandémicos, en el año 2020, con la tiranía de las moscas.
Vamos a decir que es la primera novela que tiene un éxito aquí en España y que luego fue como esa canal por la que entraron otros textos, otras maneras de discursar. Y mi visión, a veces un poco punky, un poco también vinculada a la devoración del realismo mágico latinoamericano, según la primera corriente del mal llamado para mí boom. Y luego, pues vinculada también a los elementos como más abocados a la literatura no mimética, vinculados a lo neogótico, vinculados al tejido de lo distópico, vinculados también a la crítica del mundo utópico desde los sentidos anestesiados de la humanidad y por supuesto el horror tradicional que está vinculado al folclore de nuestros países, de nuestras islas y de nuestros territorios y geografías, no solo físicos, sino también los territorios y geografías emocionales. El viaje arrancó en el año 2020 con La tiranía de las moscas, que siempre he dicho que es un texto pandémico, es un texto sobre la claustrofobia, es un texto sobre el encierro y que retoma, vamos a decir, arquetipos, figuras arquetípicas del imaginario latinoamericano y también de la novela canónica latinoamericana, que es la figura del dictador. Y es una novela que descentraliza la figura del dictador, colocándolo al dictador en la periferia, igualando al dictador doméstico con el dictador político y ubicando un poco los llamados centros periféricos de la atención literaria, pues en personajes que habían permanecido subalternos en las dinámicas canónicas de la novela latinoamericana. ¿Quiénes eran esos personajes subalternos que a mí me interesaba llevar al centro? Pues los hijos, el pueblo y la mujer. Siempre me ha interesado trabajar con esas figuras que se han visto de los espacios periféricos porque se han ocupado, pues los autores del boom latinoamericano, que eran casi todos los conocidos, eran hombres, las mujeres quedaron también relegadas a un lugar de subalternidad y de periferia. Ubicar entonces las figuras masculinas hacia los bordes y las figuras femeninas y las infancias hacia los centros. Ahí hay un desplazamiento, ¿no? También de la intención política del texto. Y La tiranía de las moscas, para quienes no la conozcan, es una novela que habla sobre un dictador caído a menos, sobre un militar caído a menos, caído en desgracia, que ya que no puede ser el dictador de su país, ya que no puede dictar las leyes y llevar el látigo del país, pues va a llegar el látigo familiar. Y se hace como una dinámica de espejo entre la novela del dictador, que ahora se va a convertir en el dictador familiar, en el dictador doméstico. ¿Y qué hace este hombre? Pues encierra a su familia en un verano inacabable, un verano sin fin dentro de una casa, e instaura dentro de las casas las leyes de la dictadura. Dirige la casa, dirige la familia como mismo dirigía el país. Lo que pasa es que es una familia muy atípica. Y aquí es donde entran las coordenadas, vamos a decir, atípicas del relato. Aquí es donde un poco el juego empieza a enredarse. Porque este dictador no tiene la familia que le fue prometida, no tiene la familia que él deseaba, la familia que iba a salir chula en las fotos cuando él fuera el presidente del país y él pudiera contar la narrativa y tener la agenda del país tal como querría. Sino que es una familia bastante distorsionada según los moldes. 3 hijos que son extremadamente atípicos, una hija que es la mayor, Cassandra, inspirada en la heroína troyana, caída también a menos, descendida hacia los infiernos, hacia los avernos del humano, que está enamorada de objetos, siente atracción física, erótica hacia los objetos. Un hijo del medio, Caleb, que es un pequeño ángel de la muerte, él tiene un poder o una maldición, no sé, nunca sé si los poderes son maldiciones o viceversa, bueno, si se truecan las cosas, ¿no? Pero este hijo tiene la condición de que los animales lo buscan, los animales cuando desean morir, los animales agonizantes lo buscan para acabar con el dolor. Y una vez tocan la piel del hijo, los animales se desploman muertos. Y tenemos la niña más chiquita, la Benjamina, una niña de menos de 3 años, que es una dibujante maravillosa de cuadros hiperrealistas animales, que esos cuadros tal parecen que cobran vida, y a lo mejor sí, no voy a adelantar mucho porque me voy por las dinámicas del texto. Y estos 3 hijos, vamos a decir, maravillosos, herederos de una devoración del realismo mágico tradicional también, pues están acompañados de una madre también muy atípica, una madre que literalmente ha vendido el alma por un par de tacones rojos y negros, que es lo que deseaba, la sobreviviente de una secta que terminó en un apocalipsis familiar, y también una mujer obsesionada con los libros de autoayuda y con el psicoanálisis de sus propios hijos. La idea de entender a los hijos cuando los hijos, al parecer, no pueden ser entendidos. Y ya se darán cuenta que esta familia
dentro de una casa, encerrada todo un verano, pasando un calor terrible, ustedes saben lo que es el calor, yo también, somos isleños, pues de aquí no podía salir nada más que no fuera una casa o personajes colocados bajo una intensísima válvula de presión. Nosotros como espectadores, ustedes como lectoras, yo como escritora, creo que lo que asistimos es a la explosión de esa casa. Y es una casa además acompañada por moscas. Y ya con esa novela yo estaba iniciando pues caminos de lenguaje, ¿no? También lenguajes que juegan con la parodia, que juegan con el humor negro sobre todo, que trabajan esta arista del humor político que para mí es tan importante, tan comprometida con la realidad, sobre todo en estos tiempos donde los dictadores que nunca han dejado de existir, pero ahora se han quitado las máscaras y lucen sus caras dictatoriales frente al mundo, tiempos de auges terribles de las derechas, donde los miedos distópicos se nos hacen miedos presentes. Y claro, un poco mirar a la figura dictatorial desde nuestros tiempos era una especie de convite, una especie de invitación, también a que los mecanismos del humor político nos ayuden a quitarle ese peso que tienen esas tristísimas figuras históricas sobre nuestros hombros. Es una novela que también juega, ahora que lo estoy pensando, Lourdes, con el concepto de lo panóptico, con el concepto de la jaula, con el concepto de la inversión panóptica, ¿no? Cómo somos observados y de qué manera nos observan. En qué forma nos encontramos de un lado u otro de la jaula. Cuáles son los límites que limitan nuestras libertades. En qué tipo de jaulas vivimos cada uno de nosotros, dándonos o no dándonos cuenta. Y qué principio de la incertidumbre revela nuestra observación. Y ahí pues eso fue trascendando poco a poco hacia otra novela. Yo estuve escribiendo una tetralogía de textos iluminada por un deseo de escribir 4 textos a la usanza griega, ¿no? Como los antiguos poetas griegos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, que unían las historias, una trilogía de tragedias acompañadas por una comedia. Yo quería hacer eso, ¿no? Y empecé por la comedia, con La tiranía de las moscas, y luego escribí Las cavidades, un libro que es bastante menos conocido aquí en España, un libro que se publicó en Latinoamérica, en México específicamente, por Bookmate, que yo creo que es como una especie de libro puente, si supieras, ¿no? Es como el enlace entre La tiranía de las moscas y El cielo de la selva. Retoma de nuevo esta idea de los mecanismos vinculados a una erótica del cuerpo, a una historia sobre el cuerpo humano, sobre el trazo de nuestra corporalidad, y asume un tema del cual se sigue hablando, ahora se habla bastante, pero antes era bastante poco sonado, que es el tema de la depresión posparto. Por ahí está Mátate Amor, de Ariana Harwich, que también conversa sobre ese tema. Y yo quería hacerlo desde el realismo mágico, yo quería hacerlo desde la condición absurda, yo quería hacerlo desde esa especie de la corporalidad, del horror, del body horror, ¿no? De cómo esta mujer que pare siente una desconexión tal con el cuerpo que para ella es el significante de que su cabeza se convierte en una especie de globo que flota por encima de su carne y su cuerpo está divorciado de su cabeza. Ella arrastra el cuerpo como un fardo y su cabeza es un globo que da vueltas, y siempre su intento es como tratar de conectar esas células muertas entre el espacio cerebro y el espacio corporalidad, entre lo que llamamos el cerebro, las ideas, el mundo de las ideas y el mundo de la carne, ¿no? Entre el mundo de los conceptos metafísicos y el de la corporalidad, más vinculado a la carnalidad, a lo roto, a la podredumbre, al cuerpo que amamanta y duele, al cuerpo luego de la cesárea, al cuerpo roto, el cuerpo con la fascia desprendida. Y es una historia también que se mezcla un poco con el concepto de lo erótico, que para mí siempre es un erótico macabro. Cuando me hicieron el encargo por Bookmate me decían, vas a escribir una novela erótica. Y dije, no saben lo que están haciendo. O sea, yo creo que no, claro, eran novelas por encargo. Habían hablado con 5 autoras latinoamericanas para que cada una escribiéramos un tema. A mí me tocó el erótico y dije, capaz que no sea el mejor tema para mí, pero yo voy a abocarme en este viaje y yo voy a contar lo que quiero contar. Y lo que quería contar era una historia sobre la depresión postparto y este intento ríspido del cuerpo de intentar recobrarse. Y este intento de la mujer, que se llama Aricia, de contactar mente con corporalidad. Que al fin y al cabo siento que son siempre intentos fallidos. Es una, como decíamos, una novela puente que dio paso al cielo de la selva, que ya quizás es la novela más conocida acá en España.
El cielo de la selva esencialmente cuenta la historia de un grupo de mujeres en una familia, no solo un grupo de mujeres, atrapados en una selva, en un cuerpo místico y mítico frondoso, que podemos llamar selva, podemos llamar monte, que podemos llamar metafóricamente como cada cual sienta que sean sus miedos y cada cual sienta que sea su pedazo de selva, esencialmente. Y es una novela que aquí sí juega muy claramente con los mecanismos del terror. Yo creo que en las otras está el terror, pero de una forma como más subrepticia. Aquí el terror sí está hacia adentro. Aquí sí está eso que tú mencionabas, Lourdes, de la belleza de la oscuridad. Porque es una novela que codifica, o se está codificada a mitad de camino entre los códigos del realismo mágico, entre las bifurcaciones no miméticas del mundo, y luego aparece pues esta visión terrorífica que habla del body horror, pero habla de la transmutación y de las transformaciones a la usanza más kafkiana posible, si se quiere decir. No quiero revelar finales, guiño, guiño, pero tiene mucho que ver con el tema de la transmutación del cuerpo y la corporalidad viscosa y la sensación de que también el mundo en que se habita es un mundo viscoso, es un mundo abyecto, y dentro de esa abyección y esa viscosidad puede existir aún un tipo empedrado de belleza. Y bueno, ahora llegamos a La piel hembra, amiga. 2 años y medio de viaje, más medio año de edición, o sea, 3 años en que me han esperado pacientemente para llegar a esta novela. Para mí es un cierre de una etapa. Yo creo que todo lo que pude aprender o desaprender o enunciar en mis 3 textos anteriores va a estar un poco presente aquí en La piel hembra, ¿no? Es una novela que el tramo de la trayectoria de escritura es mucho más larga, pero también el viaje que ustedes van a poder hacer como lectoras y como lectores por el texto. Es una novela con 36 personajes, 3 épocas determinadas, que abarca el tiempo antes de la guerra, el tiempo de la guerra y la posguerra, esencialmente determinado y limitado en 3 partes. Y con personajes que se sienten un poco como personajes árboles, ¿no? Una historia árbol, porque usa recursos rizomáticos y usa recursos de la oralidad caribeña, pero fundamentalmente la oralidad de mi isla, de la zona oriental de mi país, de la zona montura de nuestro país, para contar las historias, ¿no? Como mismo nos los contaban cuando éramos niñas. No sé, creo que los abuelos isleños son todos muy parecidos. Los abuelos isleños te empiezan un cuento y cuando te empiezan el cuento se cuentan de 3 más. Ahí está. Te cuentan los 3 cuentos más, luego se acordaron de 2 más por el camino, ya van 5 cuentos y de alguna manera mágica se la arreglan para en algún rincón de esa historia terminar el primero de las historias, la primera que abrieron. Sí. Es increíble la manera en que la oralidad también nos prepara para recibir, nosotros como lectoras a futuro, ficciones complejas, ficciones con muchos personajes, ficciones con historias dentro de historias, ¿no? Historias núcleos que contienen otras historias, historias células que contienen partículas. Y la piel hembra les cuento por arribita porque, bueno, sé que es una novela larga, la novelita del verano, el tocho del verano que ya los acompañará. Es un poco una novela que parte de un principio de la puesta en duda de lo mesiánico, ¿no? ¿Quién y qué son los mesías? ¿Por qué buscamos a alguien que nos salve y no buscamos una salvación en cada uno de nosotros, en nosotras? ¿Por qué aprendemos tan fácilmente los lenguajes de la violencia y no nos concentramos en los lenguajes de la paz? ¿Por qué nos articulamos del lado de la muerte y no del lado de la vida? Y toma como pretexto un evento casi bíblico, se podría decir, que es en este pueblo, un pueblo enclaustrado en las montañas, un pueblo donde no llega nada. No llega la muerte llega tarde, la pobre. La muerte es un personaje, por cierto. Sí. No llegan las voces del pasado, del presente ni del futuro. Todo llega lentamente a la montaña, pues de repente llega una fiebre de milagros, un mal de milagros, una enfermedad de milagros repetidos. El pueblo se contagia de ellas. El primero de los milagros es que las mujeres de ese pueblo reciben un llamado extraño. Sienten una calorina, se desnudan, no pueden más. Hay un sopor, hay un calor. Fíjense, las coordenadas del cielo de la selva están aquí. Las coordenadas del calor de la casa enclaustrada, de la tiranía de las moscas. Y estas mujeres ya no pueden más, se lanzan desnudas al monte, se escapan. Y los maridos se quedan todos en las puertas de las casas diciéndose, ¿y ahora qué onda? La onda es que a la mañana siguiente, con la luz del sol, regresan estas mujeres. Pero no regresan igual que antes, regresan transformadas, regresan con un proceso de metamorfosis. Una metamorfosis casi kafkiana, pero mucho más áurea. Y es que están bañadas de los pies a la cabeza de un polvo dorado.
los gallos empiezan a picotear el resto del polvo, así como qué hambre de vida, ¿no? Y esa lumbre que las habita además les hace decir algo, y es que todas escucharon en el monte una voz que les susurró en las orejas que iban a ser las madres del Mesías. Cada una de esas 30 y tantas mujeres cree que llevan el vientre al Mesías y todas están en estado. Y claro, ahí empezará una guerra, que empezará siendo una guerra religiosa, pero se convertirá en una guerra de tradiciones, se convertirá también en una guerra entre poderes, que es un poco otra de las dinámicas de mis novelas, ¿no? La lucha entre los poderes, la lucha entre las dicotomías, la lucha entre los espacios que se entienden como muchas veces como antonimias y no lo son, como espacios concomitantes que resultan al cabo de no serlo. Es una novela sobre la vida y la muerte, y es una novela con 36 personajes, que bueno, yo creo que ahí tendrán un viaje intenso y extenso por lo que puede ser este pedacito de piel. Estoy pensando ahora cuando hablas de 36, porque Sí. a mí una de las Los cosas... conté en la última versión, ¿eh? Es que a mí una de las cosas que me maravilló muchísimo es el tiempo que tú te tomas en crear tus personajes. Y me imagino todo el tiempo invertido en estos 36, ¿sabes? Amiga, un montón. Claro, es que me gusta mucho diseñar personajes. Yo creo que es como mi gran pasión, personajes y lenguaje. Son como los dos lugares donde me siento feliz, ¿no? Probar los límites del lenguaje, probar las costuras entre el lenguaje oral y el lenguaje ficcional, entre la tradición lingüística y la modernidad lingüística, el uso o la creación de nuevas palabras. Esta es una novela con muchísimos neologismos. Luego también la lengua en transformación y cómo la guerra transforma la lengua y cómo la colonización transforma la lengua. Y por otro lado, pues la creación de personajes, pues ahí es cuando estás creando una cosmogonía, estás creando una cosmología. Yo no creo que se pueda entrar a un texto salvo por el amor a los personajes. Yo no creo que tú te puedas quedar en un texto salvo porque amas a los personajes o porque los odies, o porque sientas de alguna manera un imán hacia ellos. Entonces, claro, siendo los personajes para mí, dentro de mi entendimiento como autora, la puerta al corazón de los lectores, la puerta que conduce a los mecanismos de la ficción, me lleva mucho tiempo escribirlo. Vengo también de una formación teatral, tú la mencionabas antes cuando me presentabas, yo soy una mujer de la escena, quiero decir, del teatro, de la música, también lo fui en determinado momento, pero sobre todo la escena. El hecho de entender los mecanismos dramáticos, de cómo se construye una criatura friccional desde la escritura, pero luego también desde cómo se encarna en carne y hueso, ¿no? Cómo se lleva a alguien a la piel, al tuétano, al olor, a los sudores, a la manera de estar dentro de un escenario, a mí me ayuda muchísimo a querer conformar personajes. Paso largos periodos de tiempo escribiendo, diseñándolo, y luego lo que está aquí es siempre como un destilado, ¿no? Como ese proceso de añejamiento de ese sabor que tú vas descubriendo en las historias y que los personajes te quieren contar. Qué bueno. Pero también hay mucho de cultura grecolatina, Sí. ¿no? Toda esa mitología, sobre todo los personajes femeninos, más allá de la propia denominación con nombre, Sí. ¿no? Pero el entramado, ¿no? Hay mucho de esa tragedia, ¿no? De esa puesta en escena muy grecolatina, ¿no? Que veo en tus personajes, tanto en La tiranía de la roja como en El cielo de la selva. Eso por un lado. Y también lo que tú decías antes del humor negro, ¿no? Sí. Porque hay mucho de absurdo, bueno, no he leído la novela, pero ya solo lo que planteas, 36 mujeres embarazadas de supuestamente el Mesías, que claro, que también llama la atención en este juego de la relectura, de la tradición en una, no hablo ni de modernidad, sino una, digamos, época actual tan absurda, Sí. tan absurda como ha sido a lo mejor otras anteriores, ¿no? Y tú hablabas de esto del Mesías, me estaba acordando, no sé si conoces una novela que se llama El amor es un monstruo De Dios, de Luciana de Luca. De Luciana de Luca, ¿no? Que me llamó la atención también ese juego con un pueblo, ¿no? Un mesías, en este caso también una especie de, mensajero de la palabra de Dios que llega al pueblo, tal, ¿no? El por qué, digamos, tienes también esta querencia, voy a decirlo así, esta querencia por lo mitología, por lo grecolatino, y por otro lado,
por el absurdo, el poder de lo absurdo del poder, no sé cómo llamarlo, pero sí que si puedes contarnos algo en esta línea. Bueno, ahí están como mis dos conformaciones, mis dos pilares, ¿no? La literatura grecolatina. Yo escuché la literatura grecolatina por primera vez de forma de relato oral, porque mi familia, yo era una niña muy inquieta, ¿no? Eso hay que decirlo, me costaba mucho trabajo estar quieta. Y la forma de tenerme quieta era hacer mi historia. Entonces mi pobre abuelita, que era la que me cuidaba, agotó todas las historias posibles. Empezó por Disney, ¿no? O sea, las historias Disney. Luego, cuando me aburrí de ella, me contó las historias como eran en los relatos oscuros, ¿no? Blancanieves, Cenicienta, pero en su parte de que le cortan el talón, le cortan el dedo, sí, toda esa parte. Y luego empezó, pues, para lo griego. Y mi madre también me contaba los mitos griegos. Imagínate qué impactante puede haber sido una niña chica escuchar Yocasta y Edipo. Yocasta ahorcada con su trenza, Edipo sacándose los ojos con la peineta que estaba en el pelo de su esposa y su madre a la misma vez. Y claro, de los mitos griegos después pasaron a los mitos de los campos cubanos, a la historia de mi país. O sea, que hay un montón de raíces dentro de mí vinculadas a la oralidad, y una de ellas es la zona de las historias grecolatinas. Eso vino después a conformarse o a sentarse más cuando estudié teatro. Obviamente, porque cuando entras al mundo teatral, pues una de tus primeras clases, pues la clase de teatro griego, de los orígenes del teatro, de cómo el teatro llega a ser teatro, pero antes era mito. Y cómo el mito fue antes bacanal, y cómo esa bacanal se transformó poco a poco en una manifestación teatral. Y ahí empiezas a impregnarte de los mitos. Yo la verdad es que me fasciné con todo el mundo grecolatino, y siempre he pensado que los mitos son muy contemporáneos. Son muy contemporáneos porque siguen hablando con una realidad humana, siguen hablando con esa zona de la fisura, de la escara humana, esa zona donde somos más humanos que nunca, porque no somos ni positivos absolutamente, ni somos negativos, y nos siguen trayendo debates éticos, ¿no? Debates éticos y morales, debates del papel del hombre frente a su destino. Edipo Rey es una historia de un pobre infeliz que no puede escapar de su destino, aunque hace todo lo posible por huir de ello. Medea es un debate sobre qué es lo que se considera una buena o una mala madre. De hecho, Medea ha sido calificada como la peor de las madres posibles porque no se entiende a Medea en su contexto. Y Medea en su contexto es una mujer que es extranjera, que no tiene familia, que se ha quedado sin casa, que literalmente la echan del lugar, la consideran una proscrita y una bruja, y que ella sabe que dejar a sus hijos con ese padre es dejar a los hijos sin madre, apátridas, sin patria, sin padre, sin dignidad, sin moral. O sea, los hijos serían considerados menos que esclavos. Entonces, el acto de la muerte o el sacrificio de los hijos de Medea es también un acto de generosidad materna, no un acto simplemente de un matricidio como se ha querido ver desde la literatura o desde las lecturas patriarcales del mito. A mí me interesa esa zona como moralmente compleja del mito, donde las cosas no son todas en blanco y negro, donde nos convidan a los debates éticos, donde tú tienes que preguntarte qué hubiera hecho yo en el lugar de... ¿Lo hubiera hecho mejor? Yo creo que siempre como enfrentarnos a ese espejo que nos hace preguntarnos, si estuviera en el lugar ético y moral, si viviera las circunstancias de vida de un personaje en específico, ¿lo habría yo hecho mejor o tomaría las mismas decisiones? Creo que ese espejo moral que es la literatura, que son los mitos, pues nos siguen confrontando incluso a nosotros como mujeres y hombres contemporáneos. Y a mí esa zona de debate me interesa eso. Todos mis personajes tienen guiñitos a los mitos y a las historias griegas. Está la Casandra, esta Casandra burlesca, esta Casandra que se burla en sí misma de su propia idea como portadora de una verdad, como portadora de un futuro que nadie va a creer, porque bueno, la Casandra mitológica ya saben que tenía un don y maldición, que era que prevía los futuros, pero nadie le creía una palabra. La creían una loca, dicho de otra manera. Y un poco mi Casandra aquí es como la loca de este mundo, ¿no? Es la que prevé todo lo que pueda suceder y que sin embargo, como es la teenager, la adolescente maldita, la que sale de la caja de fuerza de la familia, la que no lleva, la que se va o la que se desborda más allá de los límites, es también considerada un personaje radicalmente marginal y no es escuchada por eso. Luego tienen a Ifigenia en el cielo de la selva. Está pensando en ella. En Ifigenia, que es esta figura de la hija de Agamenón sacrificada en el mito original, sacrificada encima de las velas de los barcos de su padre porque no habían vientos para irse a Troya a luchar, ¿no? Y el padre pues convoca al oráculo de Delfo y ¿qué es lo que dicen? Sacrifiquemos una virgen, y al hombre no se le ocurre nada mejor que sacrificar a su propia hija, pero vamos a matarla como un corderito encima de las velas blancas, ¿no? Las velas que se van a Troya, los barcos de Agamenón a Troya van marchados con la sangre de una niña, de una joven, de Ifigenia.
Claro, a mí ese acto de como de devoración del mundo patriarcal a las figuras de las hijas me parecía muy interesante, ¿no? Y es un poco lo que está en metáfora de fondo en El cielo de la selva, combinado con Medea, que Medea, la figura tutelar del cielo de la selva, de hecho el exergo de la novela es una cita de la Medea que dice, lo digo de memoria, más preferiría 1000 veces yacer sobre el escudo que parir una sola. Creo que lo cité bastante parecido, pero probablemente no lo haya dicho perfecto. Pero un poco esta idea, ¿no? El debate sobre las maternidades, qué es lo que consideramos una maternidad que nos acomoda, qué es lo que consideramos una maternidad friccionante. Dentro de esa maternidad friccionante, ¿cuántas maternidades existen? La idea de desterrar una visión unívoca de las maternidades, la idea de no juzgar las maternidades, porque todas somos según nuestros contextos y nuestros tiempos, y nuestros privilegios o la carencia de esos privilegios. Y luego, bueno, vamos a llegar acá, que aquí van a ver muchas figuras mitológicas, van a ver a un Sísifo, un personaje que se llama Sangüesero, es uno de mis personajes favoritos. Y Sangüesero, bueno, Sísifo todos saben quién era este pobre hombre que lo habían, tenía una maldición que era, como hay maldiciones en el mundo grecolatino, no lo estoy pensando, la maldición de este pobre infeliz era cargar una piedra, cuesta arriba. Y había algo como muy hermoso y heroico en Edipo para mí, que era el hecho de que él pensaba que cada vez, por más que hubiera fallado las millones de veces anteriores, él creía que cada vez que subía a la cuesta él podía poner la piedra. Y fallaba, la piedra volvía a caer y Sísifo iniciaba de nuevo el trayecto, la trayectoria hacia la cuesta arriba. Y este personaje de mi novela, que se llama Sangüesero, tiene un paralelismo con Sísifo en esa idea de que alguna vez puedo culminar mi tarea. Sangüesero es un santo bastardo de la guerra. Sangüesero es un santo nacido de las entrañas de lo que queda de humanidad luego de una guerra. Y es un hombre que ha enloquecido porque tiene un don. Es el don o maldición de que puede ver a través de la tierra y ver los huesos que están debajo de nuestras civilizaciones. O sea, imagínense si ustedes pudieran ver ahora mismo donde están construidas nuestras universidades, nuestros pasos peatonales, nuestras calles, nuestras avenidas, lo que hemos denominado civilización a nuestra manera. Estoy segura de que alcanzaríamos a ver cuántos huesos sustentan esas civilizaciones, cuántos huesos sobre huesos. Sangüesero tiene ese terrible don, esa terrible maldición, que es que ve los huesos. Pero no son huesos que están cómodos, no son huesos que están confortables en la tierra. El hombre ve a los huesos solitarios, ve a los muertos abandonados, los muertos olvidados en la zanja, los muertos al margen de la historia, los desterrados políticos de nuestras memorias que están esperando que todavía abramos los lugares, los espacios que tenemos que rescatar, las tumbas que todavía nos quedan abiertas en algún rincón de la memoria. Es también el santo de los desaparecidos y las desaparecidas, que remite a una realidad que no es solo latinoamericana, es una realidad de todo el mundo. Y este hombre este santo tiene el deseo, la intención de lograr vaciar el mundo de huesos abandonados, que ya sabemos todas y todos que es algo que no es posible de ser conseguido, porque es un hombre mortal, va a morir. Y él se ocupa, aún sabiendo de antemano que su batalla es una derrota, él desentierra huesos, carga huesos, construye tumbas, le da dignidad a esos cuerpos y trata de devolverlos a sus orígenes, a los lugares de donde fueron arrancados, a los brazos de la familia que los esperan. Este es un personaje inspirado en Sísifo, pero por ahí está mi Lístrata, que está inspirada en la Lisístrata de la Asamblea de Mujeres de Aristófanes. Me fui al código de la comedia. Les prometo que se iba a llamar Lisístrata, lo solo que a mí se me olvidó que el nombre era Lisístrata, le quité una sílaba. Y luego un día haciendo como la revisión, ¿no? Me doy cuenta, ¿no? ¡Jo, qué pifia! Pues me acabo de quitar una sílaba al nombre, pero ya no podía cambiarlo, porque ya el personaje se llamaba Lístrata. Pero cuando ustedes lean, piensen que Lístrata está inspirada en esta Lisístrata de la Asamblea de Mujeres, ¿no? Lisístrata es la que convoca a una guerra contra los hombres, que los hombres se quieren ir todos a la guerra, y ella dice, perfecto, si tienen tanto tiempo libre, vamos nosotros a hacer una batalla del lado acá. Vamos a hacer una guerra de mujeres, ¿no? Vamos a negarle que vuelvan a las casas, a los lechos, vamos a negarle el acceso a nuestros cuerpos, esencialmente. Y Lisístrata trabaja con un arquetipo, que es el arquetipo de la femme fatale, ¿no? Esta mujer mala a priori, ¿no? La mujer vengativa. Y tiene una característica que a mí me encanta, que es que la mujer ha hecho una promesa. No sé si aquí en esta isla son promeseros,
de la isla de donde yo vengo, que se creen muchas cosas. Cuando queremos que algo se nos dé, le prometemos a las 20.000 vírgenes, ¿no? Sí, A sí. vírgenes, santos, todo lo que exista. Voy a hacer determinado sacrificio por un periodo de tiempo si tú me concedes esto. En el caso de mi Lístrata dice, yo quiero asesinar al más grande genocida. Es uno de los generales de la guerra, un general terrible. Quiero que se muera, pero quiero que se muera lentamente y quiero que se muera devolviendo en dolor todo el daño que ha hecho. Y yo voy a hacer una promesa, no me voy a cortar el pelo hasta el momento que este hombre muera. Y el pelo crece, y el Me pelo imagino. crece, y el pelo crece, y el pelo crece. Y aquella mujer tiene un velo en forma de pelo que además, si se imaginarán en una guerra, ¿cómo puede estar el pelo de una mujer? No se imaginen con champú. No se imaginen L'Oreal, amigas. Esa mujer tiene el pelo L'Oreal. destruido, tiene el pelo enredado, tiene el pelo que es resto de sangre, porque como el pelo se recoge por el piso, recoge la sangre de la gente, los pajaritos le hacen niditos, Estoy pensando en las palomas. los pajaritos se le mueren en el pelo, tiene una cohorte de avispas que están en algún lugar, hecho panal en algún lugar del pelo de esa mujer, y esa mujer es como una especie de entidad natural y entidad vengativa. No les voy a contar más porque les cuento la novela, pero es un personaje que también está inspirado en esa parte mitológica. Y luego, Perdone, sí. la imagen con ese pelo también me recuerda a muchas de las representaciones que se han hecho de Lilith. Obviamente también está ahí. Claro, es que la novela también tiene toda esta base en los textos genésicos de la humanidad, desde la Biblia, pero también de la Biblia latinoamericana, o la mal llamada Biblia latinoamericana, que es el Popol Vuh, que es mucho menos conocido fuera de la tradición latinoamericana. Aquí hay Génesis, aquí hay Alfa y Omega, creación y destrucción en la novela, ¿no? Pero no tomé solo el Génesis a la usanza occidental, sino que me fui al Génesis latinoamericano, al Génesis a través de la creación del maíz, a los pueblos fallidos, porque en el Popol Vuh se crean varios pueblos antes de que se descubra la verdadera materia de los hombres, ¿no? Entonces hay pueblos fallidos y pueblos malditos y pueblos que los dioses destruyen. Aquí van a ver también pueblos malditos, fallidos y que los dioses debieron destruir, pero no, y están ahí en algún lugar de las montañas esperando sus tiempos de venganza. Y luego tú me mencionabas, Ángeles, el absurdo, ¿no? Bueno, hay amigas que somos cubanas, ¿no? El absurdo está en las venas, no sé si de las islas, pero al menos de la de que yo vengo, de la que nosotras venimos. El absurdo es parte de nuestra raigambre cultural. Nosotros tenemos un poeta, narrador y dramaturgo muy importante dentro de la corriente del absurdo. Para mí uno de los escritores más potentes que he leído en mi vida. Otra figura tutelar que me acompaña mientras escribo, que es Virgilio Piñera. Por Dios. ¿Verdad? Bueno, no hace falta predicar para conversar. O sea, Virgilio Piñera es que es bueno en todo lo que hace. Y trabaja con ese absurdo de la realidad, ¿no? Y el absurdo no es más que una subversión de la realidad. O un llevar a un extremo una realidad ya preexistente, para demostrar hasta qué punto las fronteras entre realidad y fantasía, entre lo mágico y lo real, entre el mundo que es y el mundo imaginario, no son fronteras sólidas, sino que son fronteras porosas. Y fronteras prestas a la exageración. Nuestra tierra es una tierra de exageración. De hecho, tenemos un dicho que dice, quien no llega se pasa. O no llegamos o nos pasamos. No hay un punto intermedio, ¿no? Los griegos tenían una palabra para ese equilibrio perfecto entre todo, que era la sofrosine, ¿no? La medida perfecta de todas las cosas. Nuestra isla fue desterrada de esa zona. Y por lo tanto nuestra escritura, fíjate la escritura, no solo latinoamericana, caribeña, pero me refiero cubana, de todos los tiempos, siempre ha sido ha tenido estructuras como excesivas, ha contado, estoy pensando en Carpentier, estoy pensando en Lezama, Sí, Lezama, desde sus pensé yo. espacios, por supuesto, de cómo esa persecución de la sofrosine y esa pérdida de la sofrosine ha sido como consonante. ¿Para qué hablar de Huichi Nogueras, que para mí es uno de los poetas más excesivos, grandiosamente excesivos, o autoras más contemporáneas, Marta Luisa Hernández Cadenas, Martica Minipunto, o Lena Rodríguez Iglesias, desde la manera en que versifica, que construye las historias y que construye sus textos? Yo te digo, hay como una costumbre del absurdo, y es que a lo mejor el absurdo para nuestras zonas, para nuestros territorios geográficos y emocionales, es el nuevo realismo. Total. Como mismo realismo mágico, siempre han dicho, bueno, el realismo mágico para Latinoamérica, ¿qué cosa es sino el realismo de toda la vida? ¿Cómo si nosotros podemos definir el realismo mágico si no es esta vida con la que convivimos, esta vida al margen, donde los vivos y los muertos se mezclan, donde nuestras festividades anuncian que las puertas de la vida y la muerte no son puertas sólidas,
si tenemos presentes a nuestras ancestras todo el día, si conversamos con nuestros muertos, si le ponemos altarcito, si desde el punto de vista de lo económico, lo político y lo social siempre estamos al borde de una distopía o al borde de una catástrofe, si nuestro clima, nuestras temperaturas son todas extremas, ahora tenemos temperaturas tranquilas. Tenemos, no sé, en la misma Latinoamérica tenemos las cumbres, una de las cumbres más altas del mundo donde el oxígeno no llega, la gente se adapta a vivir ahí. Vivimos con los calores atroces del Caribe, sin temperaturas elevadísimas durante todo el año, sin un invierno y la gente se adapta a esos contextos. Corriente. Y además sin corriente ahora que tenemos el tema de los huracanes que nos marca tanto. No por gusto 100 años de soledad termina con un huracán devastador, porque esa es la coincidencia de nuestros países, que tú levantas una casita durante 20 años, te costó sudor, ayuda de nuestros pobres abuelos y nuestras pobres madres y nuestras pobres familias, y de repente pasa un huracán de esos que tenemos 20 al año y te destruye la casa. Y los campos. Los campos que se llevan las comidas, que se llevan los pocos frutos que da la tierra, que la tierra también a veces es amarguísima para traerle frutos, la tierra invadida por marabuzales de nuestro país, los lugares donde no se pueden pescar, la condición, como diría Vigilio Piñera, de la maldición del agua por todos lados, según la isla en pesos, exacto. Entonces, después de toda esa vivencia, ¿cómo vas a escribir si no es desde la posición tan realista que el absurdo te concede? Total. Estoy pensando creo que a ti también, no sé si fue no fue en una entrevista, creo que fue en un taller de esto que hace, que lo puedes ver en YouTube, hay varias personas conectadas, que una vez tú decías la canción que te cantaban de la manito quemada. Ay, por Dios, entonces, me la cantaba mi tía. Claro, pero tú piensas, es que me lo estás recordando porque tú dices, pero ¿cómo voy a escribir normal? ¿Cómo vamos? Claro. Si es que mira todo lo que tenemos atrás, y la canción es, tengo la manito quemada, ya no tengo huesito ni tengo nada. Y eso lo cantaba yo a mi hijo aquí también, entonces claro, tú dices, Dios mío, ¿cómo vamos a salir normal después de una canción infantil? Mambrú se fue a la guerra. Qué dolor, qué pena. Sí. No sé si volverá. Sí. Ah, bueno, mira, compartimos. Sí. Hay muchas cosas que... Gente cayéndose en el pozo, con las tripas se le hacen agua. O sea, son canciones que te cantan, es como los jueguitos de palma de niño, ¿no? Arre, pote. Y juegas así, estás hablando de... A veces hablas de feminicidio. No recuerdo una, pero una es un hombre que destripa a una mujer, ¿no? Y los niños lo juegan en las manos, con las manos, o te la cantan en tu casa, ¿no? Y los 7 chivitos que le abren la barriga, le echan la piedra. Sí. Bueno, y si vamos a los cuentos tradicionales, de la manera en que se contaba, son espantosos, claro, ¿no? Bueno, no sé, también hay niños macabros. A mí como me encantaban todas esas historias así como oscuras. Sí, a todos. Yo creo que hay un juego macabro también con las infancias, también, ¿no? Que las infancias son más macabras de lo que creemos, le gusta esa zona como oscura, esa zona donde se le permite por momentos cruzar los límites de los prohibidos, ¿no? Y coparticipar en un mundo que aún les es ajeno, que es el mundo de la adultez. Es como mirar a través de un umbral muy estrecho y muy oscuro, ¿no? Es como anticipar. También como una posibilidad anticipatoria, que luego es terrible esa posibilidad anticipatoria, pero que los niños disfrutan mucho, ¿no? Ese momento de la permisión, de que te puedan contar una historia sin que te la conviertan en un juguito edulcoradísimo, ¿no? Porque total, son las historias que supuestamente los niños pueden resistir o pueden aguantar. Que luego, si me preguntas a mí, que no soy madre, pero que soy cuentacuentos, los niños, cuando le contamos historias como edulcoradas, le estamos haciendo más mal que contándole una historia no edulcorada, ¿no? Porque el mundo en realidad no está hecho de agua y azúcar. Efectivamente. Y de masita de pan. Totalmente. Estoy pensando en la Virgen de las Orejas. Es que dije ahora lo de, ay, por favor, es que esa no. Y las fieras antes, cuando estabas hablando de la venganza, ¿te acuerdas también de las fieras? Esos cuentos ahora van a salir publicados. Esos cuentos, madre mía. Sí, ahora salen en una antología el año próximo con Páginas de Espuma. Salen esos 2 relatos y otros relatos que trabajan sobre esa zona de lo extraordinario, ¿no? Está la Virgen de las Orejas, está la Fiera. Hay uno que me gusta mucho que es Van Helsing Project, que es Van Helsing Project es una historia Van Helsing como el de Drácula, ¿no? Sí. Y está basado en La Habana, ¿eh? De hecho, en donde yo estudié en el Instituto Superior de Arte, que es la Universidad de las Artes. Y Elisa, exacto, decimos Elisa. ¿Qué hubiera pasado si de repente hubiera existido una pandemia donde los seres humanos, más de la mitad de la humanidad hubiera quedado contagiada y se hubiera transformado en una especie nueva de vampiros, vamos a decir así, por usar un arquetipo, ¿no?
pero son criaturas especiales los vampiros porque tienen una tendencia al arte y empiezan a hacer el movimiento del performance art. Si ustedes han visto a Marina Abramovic, han visto, bueno, algo que tenga que ver con el performance, con el trabajo del performance art o del landscape art, van a recordar un poquito de lo que voy, ¿no? Está todo escrito a la moda, al modo de un catálogo del MoMA, un catálogo retrospectivo de un grupo que estuvo trabajando con la sangre y con la posibilidad de contagiar a personas que no estuvieran ya enfermos, porque la categoría entre enfermo y sano es como el debate entre lo enfermo y sano. Y empiezan a trabajar, es un catálogo donde se unen testimonios, fragmentos de entrevistas. Es un texto muy juguetón, ¿no? Porque te tienes que leer un montón de catálogos de arte para llegar ahí, ¿no? Para encontrar un lenguaje también, por un lado que sea un lenguaje ficcional, pero que luego remita al mundo de las artes visuales, de cómo se contaría la experiencia de un grupo desaparecido, un grupo mítico, a medio camino entre los rockstar y el arte, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un texto ahí divertido, que además es un homenaje a mi alma mater, porque claro, cuando yo escribía me recordaba los espacios donde yo estudié, los experimentos artísticos que se hicieron en esa época, los sueños que tuvimos cuando éramos jóvenes artistas, todavía somos jóvenes artistas, pero éramos más jóvenes artistas en ese momento. Y rockeras, sí, soy rockera también. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, sí. ¿Y las calidades no las vas a volver a reeditar? Yo creo que sí, que llegará su momento. Lo que pasa es que ahora está solamente publicada en formato digital y en formato audiobook. Entonces llegará un momento en que yo creo que llegará acá también, que podrá venir. Ahora de momento, o sea, los planes son después de La piel hembra, el año próximo vendrá poesía probablemente. Sí. De nuevo llegaré con poesía y el libro de cuentos, o sea que... ¿Y de poesía dónde lo publican? Uy, todavía no puedo contarlo. Ay, Dios mío. Todavía no puedo contarlo, pero yo espero que sea con Mi casita querida. Ahí dejo un guiñito con eso, que sea con Mi casita querida. Y bueno, esos dos libros ahora los acompañarán por un año más y yo probablemente esté desaparecida otro año. Cuando digo desaparecida es que me voy a dedicar a recluirme en algún sitio para escribir, que creo que es lo más importante, encontrar la paz para la próxima novela, la historia que quiero contar. Ya más o menos tengo idea de por dónde quiero ir, cuáles van a ser los caminitos. Pero bueno, ya después en lo que uno piensa, ya que esto se transforma, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿no quieren preguntar nada? Sí, como no, yo estoy encantado de estar aquí escuchándote. Gracias. Empiezo a ver qué voy a hacer para, bueno, así complicado porque vengo saliendo un TFR justamente en todas las tecnologías actuales y leía tu libro y me resuena mucho al mundo no extranjero también. Sí. Claro, pero claro, constantemente no es nada casual, sino que un poco recuperando lo que dije en una extranjera en una entrevista, es un monstruo que se llama tropical, Sí. que se llama narco, pero también minoría, pero también todo un mundo que despoja a los márgenes, a los alcances vulnerables, ¿no? Y estaba escuchando que había pluralidad, y claro, yo también me quedé con unos abuelos en una zona rural de la isla, Imagínate. con un abuelo que me contaba, con 7, 8, 9 años, 10 años, la historia de un cuñado suyo que se ahorcó, y yo crecí viendo esos carros meneándose, ¿no? Ya, claro. Sin conocerlo. Claro. Claro, todo eso en la memoria es muy potente en tu obra, y un placer estar aquí escuchándote. Gracias, querido. Con la compañía de Lourdes también. Es un gusto de qué manera los libros a veces nos pueden recordar nuestras propias memorias macabras, ¿no? Porque aquí en eso están las mías, ¿no? Están las historias de los relatos que no son los tradicionales de la familia, pero como tú dices, al final, ¿qué es la literatura sino un pedazo de vocación? Y uno empieza a pensar en de qué manera el relato monstruoso o el relato de una monstruosidad propia, individual, puedes recordarte, no sé, la historia del horcado que veías balanceando, aunque nunca lo hubieras visto, pero que era el horcado que estaba dentro de tu memoria. O no sé, muchísimas personas me han hablado cuando han leído El cielo de la selva de que les ha recordado o les ha hecho el deseo de investigar de dónde vienen cada uno de ellos como familia. Hay relatos muy oscuros detrás de los relatos tradicionales familiares, de los que se pueden contar. O sea, ¿qué violencia sufrieron nuestras abuelas o nuestras madres o nuestras bisabuelas? O sea, ¿de qué violencia somos resultados? Y que no nos escatimen ese espacio de memoria donde realmente podemos ser nosotros, ¿no? Entonces, qué bueno que también dentro de todo ese margen de historia
que has podido encontrar en el cielo de la selva, pues te haya traído ese espacio memorioso también de tu infancia. Y además la selva como un curso que va más allá de la selva. La selva es como una metáfora Sí, de algo que es muy oscuro y muy sutil y que conecta incluso con la genealogía. sí, sí, sí. Recordé una película mexicana, quizás la hayan visto, que se llama La Región Salvaje. Región salvaje, obviamente. O sea, sí, Jo. ahí la selva toma ese lugar donde se liberan todos los deseos, con los malos también. Sí, Un sí. lugar sin control, ¿no? También conecta con eso, porque yo leo y ese impulso que lleva a la selva parece que es una fuerza sobrenatural. Ujú. Y que la vieja, la abuela realmente sabe que tiene que cumplir ese rol con un guardián, con una guardiana. Sí, sí. Sí. Guardián del umbral, ¿no? Que también es un arquetipo dentro del relato, ¿no? La que custodia los límites entre una y otra realidad. Pero mencionabas esta referencia cinematográfica, pero obviamente también está Quiroga, Sí, claro, porque con los cuentos de la selva, que también... Nosotros teníamos una edición tan bonita en las bibliotecas municipales en Cuba, de Horacio Quiroga, que se lo daban a los niños de 8 años. Y a mí no se me ocurriría darle un cuento de Quiroga a los niños de 8 años, pero nosotros lo teníamos, imagínate. Y bueno, no sé, La Vorágine también. Y lo que tú decías, la selva como un espacio metafórico, ¿no? Aquí asume una contextura de un espacio boscoso, montañoso, selvático, pero que a su vez refiere como otro tipo de selvas espirituales, ¿no? La selva de la memoria, la selva del silencio, la selva de los secretos familiares, o sea que tiene como ese tejido también metafórico detrás de lo que parece solo una región geográfica. Y que desde esa perspectiva de la que estás hablando, casi tu obra es una reescritura del canon latinoamericano, porque es verdad, estaba pensando yo, bueno, toda la narrativa regionalista, ¿verdad? De La Sí. Vorágine, Don Señor de Sombra, Doña Bárbara, Novela de la Tierra. por eso, ¿no? Toda esa. Por otro lado, el que te comparen también como una nueva estética del realismo mágico, ¿no? La nieta, Gore, como decía antes, recordaba Lourdes. También toda la tradición decimonónica del fantástico, Sí. que llega, ¿no? Directamente, yo siempre digo, como cordón umbilical, desde Claro. Europa a América y muy en concreto a la zona del Río de la Plata, también a Cuba. Sí. ¿no? Y todo eso con esta idea también del fantástico, el llamado neogótico, que decía antes, ¿no? Mónica Ojeda, Rodríguez Solange Vape y toda esta vuelo, etcétera, que están ahí siendo también una reescritura del canon, ¿no? Que da la impresión de que la narrativa latinoamericana, me voy a ceñir solamente a la narrativa, sí está en manos de escritoras, digo de mujeres, Sí. que están releyendo, que están reescribiendo, que están destabilizando, que Sí. es digamos, una serie de temas que hasta ahora, por ejemplo, pues había sido poco proyectado literariamente. Tú decías antes, y es verdad, las maternidades que están proliferando, ¿no? Y ya no es la madre ideal, sino distintos tipos de madres, sean Medea o no, o quieran o no quieran tener hijos, es decir, Sí. otros planteamientos, ¿no? También la destaburización del cuerpo, de temáticas como incluso el incesto, ¿no? Estoy pensando en Andrea Jestanovic, Sí. bueno, que tanto le gusta también a Echele, que yo creo que, no sé, el libro ese de cuentos de no de descármelo a los extraños, no cojas los extraños, no va a ser descármelo los extraños, ¿no? Que también directamente a la pena, ¿no? Porque son temas que también que pasan. Aunque Iwasaki también lo ha hecho, Sí. ¿no? En las Fernando Iwasaki, sí. Pero claro, la mirada es otra, ¿no? Por eso digo que también en ese sentido a ti te ponen, ¿no? En este grupo de escritoras latinoamericanas que reescriben, ¿no? El canon, vamos a decir así, y te sientes cómoda ahí en ese diálogo con otra. Imagínate que mis compañeras son María Fernanda Ampuero, Mariana Enríquez, Camila Sosa Villada, Fernanda Melchor. Oh, si no me siento cómoda ahí, Dolores Reyes, es que es un lugar maravilloso y estamos hablando solo de la región latinoamericana,
Pero habría que hablar de Bora Chon, de Ana Starovin en otras regiones y de tantísimas mujeres. Yo creo que la literatura siempre se ha escrito desde el cuerpo, o sea, no importa desde qué tradición venga, desde qué canon venga, se escribe siempre desde el cuerpo. Lo interesante ahora es que teníamos dos milenios de historia literaria contada desde los cuerpos masculinos, 2 milenios de historia literaria donde se contaban los cuerpos femeninos desde la mirada masculina, que muchas veces era objetualizante, exotizante, fetichizante, y ahora de repente seguimos contando con el cuerpo, pero el problema es que los cuerpos nuestros son los que estamos entonces narrando desde nuestras perspectivas, ¿no? Y eso me parece que es extremadamente revolucionador de la manera en que entendemos la agenda de un cuerpo, de la manera en que reclamamos el papel del cuerpo deseante, de la manera en que hablamos ya del cuerpo no como un fetiche que se bambolea o se mueve, sino que hablamos de un cuerpo que se abre, que duele, que es contradictorio, que envejece. Por ejemplo, es tan importante esta parte, la aparición en la narrativa de mujeres ancianas, de mujeres que están envejeciendo, de mujeres con menopausia, porque hasta hace poco existían las mujeres jóvenes en la plenitud de la edad, eróticas, exóticas, hermosas, pechos y culos, no, bueno, esto va grabado, pero ya lo dije, eso, y por otro lado las brujas, ¿no? Las viejas ya, que no, que son más cadáveres que otra cosa, y todo lo in between, ¿no? Y la belleza del envejecimiento obviada, obviamente, y la belleza del cambio, del paso del tiempo también obviada. Ahora todos esos temas que siempre han estado, lo que pasa es que hay una diferencia política de la mirada de las lectoras, obviamente, y de la mirada desde la producción, desde quienes estamos gestando los cuerpos. No es lo mismo contar una menopausia desde afuera, de alguien que no ha experimentado una menopausia, una persona que vive una perimenopausia, o de alguien que la está experimentando. No es lo mismo contar una histerectomía a alguien que nunca ha tenido una histerectomía que una persona que sobrevivió un cáncer y está hablando de una histerectomía salvadora. No es lo mismo hablar de una maternidad que tú has visto o que has experimentado tu propio cuerpo, que la has visto a tus amigas vivir, sufrir, padecer, alegrarse, negar, a nunca haberlo tenido esa experiencia o escribir desde otra visión. Entonces creo que es un giro también cosmológico, ¿no? De la manera en que estamos entendiendo la literatura. Volvemos de nuevo a los espacios considerados subalternos hasta hace poco, ¿no? Y qué bueno, ahora los espacios subalternos resulta que no lo son. Sucede, estoy hablando de literatura femenina, pero sucede también con la literatura escrita por personas trans, por el colectivo LGBT, o sea, por todo lo llamado periférico, malamente periférico, en lo literario. Y que de repente, pues ahora parece que lo periférico y lo centro y periferia empiezan a invertir los órdenes, ¿no? Leemos más mujeres, leemos más literatura queer, leemos más literatura de personas racializadas, leemos más literatura de personas consideradas discapacitadas o con capacidades diferentes, leemos más literatura diversa. Y una literatura también más representativa de las personas que habitamos este mundo, que no todo el mundo es hombre, hetero, cis, blanco y privilegiado. O sea, el mundo no es solo ese lugar. A propósito de lo que decías antes, al principio, de sacar una novela erótica y tú lo viste a un terreno subversivo, caía ahora en, claro, yo vengo haciendo este terreno sobre la obra de Irma Nervani. Ah, qué linda. Y Candy Melón, que sí, claro, y cómo ahí lo erótico es ella pierde la vista y codicia el ojo de su pareja. Sí. Y tú me tienes, demuéstrame y dame tu ojo, ¿no? Y cómo durante una noche ella codicia el ojo con toda su furia, digamos, y llorando, y lo abre, y le dan unas pastillas al novio para dejarlo anestesiado, ¿no? Con tal de poder codiciar el ojo. Sí. Me parece fantástico que las mujeres, que su cuerpo hagan narrativas para ir tumbando toda la mirada patriarcal. Sí, sí, bueno, después también, ese ejemplo es buenísimo, o Camila Sosa Villada con Las Malas, que me parece que, bueno, con Soy una tonta por quererte también, pero Las Malas sobre todo, que para mí es una de las novelas del siglo XXI, sin duda. O sea, cómo vuelve a hablar del tema de los cuerpos marginados históricamente. Cómo retoma además con una narrativa tan potente, tan hermosa. Sí, heredera del realismo mágico, seguro también, pero hay algo más, hay algo que tiene que ver con lo político, con los cuerpos políticos, con la representación de los cuerpos políticos. Entonces, bueno, luego te la venden como literatura de realismo mágico latinoamericano porque es más fácil de vender realismo mágico latinoamericano que el otro lado. Exacto. Ya. Como estamos ya con esta, o es realismo O es mágico, chuecha. o es autoficción, y ahora resulta que todas las obras son Sí, sí. autoficción.
comparto contigo lo que dices de Camila Sosa, que también es verdad que ella bebe de una tradición. Sí, ¿no? sí. Pero es verdad que lo lleva A otro una lugar. actualidad, a otro lugar, y también reivindica un cuerpo doblemente o triplemente marginado, que es el cuerpo de las trabas, de las Sí. travestis, ¿no? También a ella se le debe el que haya abierto una puerta desde el punto de vista literario, Sí. ¿no? Editorial y mercantil, como Sí. digo. Pero es verdad que gracias a ella hemos podido conocer a Claudia Rodríguez, hemos podido conocer Correcto. a un montón de autoras, también trabas, que están haciendo cosas interesantísimas, o mejor, que llevan años haciendo cosas interesantísimas. Mira, acá en Canarias tenemos una escritora, no se conoce, que se llama Roberta Marrero. Por favor, Roberta Marrero, Vale. diosa, extrañada siempre. Bien, bueno, pues esas, no, que son estas escritoras que yo creo que, mira, Roberta Marrero, curiosamente, que es anterior y su escritura es anterior, pero gracias a Camila, digamos, ha traspasado un ámbito más allá del que puede ser el Sí, ámbito sí. canario, ¿no? Entonces, Claudia Rodríguez, Roberta Marrero, la que... Alana. Alana Portero. Pasa que yo a Alana la pongo en otro juego, porque sí, porque es verdad que Alana no habla de un cuerpo traba, aunque es verdad que tiene toda esa comunidad Claro, pero traba de madrina que aparece, ¿no? Que son las que la ayudan con Correcto. y cuidan. Pero las otras escrituras sí que es verdad que es lo que tú decías, que hablan desde el cuerpo, desde un cuerpo deseante, no un cuerpo Sí, sí, deseado, sí. un cuerpo Deseante. Y eso sí es verdad que me parece también una otra mirada a lo que se había hecho, por ejemplo, estoy pensando en los de los pájaros venenosos, Sí. ¿no? Lugar sin límites y tal, pero es verdad que se hace desde otra... Pero mira qué poder se adquiere con ese desplazamiento, ¿no? Sí. Del poder del cuerpo deseado al cuerpo deseante. Es solamente cambiar una partícula del lenguaje, ¿no? Y un posicionamiento, y con esto cambia toda la historia de la literatura. Solo con ese pequeño desplazamiento. O sea, no somos los cuerpos observados, somos los cuerpos que observan, no son los cuerpos que otro desea, somos los cuerpos que deseamos, ¿no? Y que en el caso específico de las mujeres, mujeres sí, mujeres trans, ¿no? Recuperar ese derecho al deseo del cuerpo, ¿no? Al autodescubrimiento del cuerpo, a la furia del cuerpo, a la memoria grabada en el cuerpo, la memoria festiva, pero también la memoria triste, ¿no? Todo eso que existe ahí. Yo una cosita, Sofía, bueno, que es un placer escuchar, gracias ya que estás aquí, aprovecho. A mí me llamó muchísimo la atención cuando leí El cielo de la selva, el lenguaje, ¿no? Bueno, la historia es magnética, ¿no? Pero aparte de eso, ¿cómo consigues conjugar un lenguaje como tan despiadado a veces, ¿no? Que pones en boca de los personajes, sobre todo de las mujeres. Sí. Y al mismo tiempo narrado con tanta poesía, ¿no? Entonces yo no he tenido todavía la oportunidad de leer tu poesía, lo haré, seguro, pero quería preguntarte si utilizas esas mismas estrategias a la hora de escribir pues, en un terreno más lírico. A mí me da la impresión que sí, pero luego quien me dice que no. Las tarántulas. Claro, yo estoy pensando en las tarántulas sobre todo, que quizás es mi poemario más conocido acá en España, que tengo mucho publicado, pero fuera de... ¿Las tarántulas están en visor o no? Las tarántulas están hoy seguro en Agapea, o en Agapea lo vas a poder encontrar, pero... Ay, no, está en Letraversal. En Letraversal, vale. En Letraversal. Que es un poco, yo creo que mi poesía es como más, habla más de mí, ¿no? Habla menos de mi memoria y más de lo que es un cuerpo isla, de lo que es una como cuerpo, de cómo cada uno de nosotros somos cuerpos islas y las islas en sí mismas conforman un archipiélago, ¿no? Y habla sobre la historia, sobre un periodo de vida mío específicamente. Creo que es un poemario que también habla sobre mi matrimonio esencialmente, sobre los miedos, las tarántulas en representación del miedo. Hay un lenguaje que es concomitante, según yo, no según quienes me leen, pero bueno, según yo, es que es concomitante también con El cielo de la selva, ¿no? Yo siento también que los poemarios, los dos que he escrito en los últimos tiempos, que son Las tarántulas y Las amnésicas, que se publica el año próximo, son poemarios que vienen pegados a otros textos, ¿no? O sea, en el caso de Las tarántulas, Al cielo de la selva, que no está aquí, pero no sé por qué toca el libro, Al cielo de la selva, y en el caso de Las amnésicas, a la piel hembra, ¿no? Entonces viene también como un destilado de lenguaje y de búsquedas que son semejantes, no iguales, pero son semejantes también.
de esto de buscar la belleza de lo oscuro, la belleza de lo animal, de lo animalesco, el cuerpo animalesco, que es otra condición que nos negaron, ¿no? Nos creemos seres superiores, los animales, los mamíferos superiores, ¿no? El recobrar ese espacio animalesco y salvaje de la naturaleza humana. Creo que va un poco sobre eso. Y siempre hay algo que tiene que ver con la condición de isleña. Siempre hay algo. Siempre aparecen las islas, los mapas estos de territorio o de archipiélago. Siempre hay una huella que me remite. No, quizás mi poesía es más, no quiero decir más cubana, porque es que yo siento que hay Cuba en lo que escribo en la narrativa también. Pero hay como, sí, obvio, va a ser más personal, pero hay una fijación más al territorio de forma clara, según la entiendo yo. Asida al tallo de los vientos. No he ido. Asida al tallo de los vientos. Ah, sí. Asida eso, asida la tierra. Cada vez más, es que me alejo un poco más de mi tierra, me tiendo con uñas y dientes hacia ella, ¿no? Hacia el recuerdo de la tierra. Hacia el recuerdo de la tierra que fue, que ya no es la misma que está ahora, porque los países cambian muy rápido. Estás 9 meses fuera de un lugar y cuando llegas ya no es el mismo. Sí. Jo, tía, ya te digo, ¿no? Y los espacios de la memoria también que tú guardas, ¿no? Lo que fue un lugar y el territorio transformado y de cómo tu mente insiste en buscar ese territorio que ya no está. Cuando tú estás viendo el destrozo, tú tratas de buscar ese otro sitio que existió, ¿no? Y es como estas imágenes paralelas que se te construyen en la mente del espacio físico, pero del espacio memorioso que tú guardas, ¿no? Y cómo de repente los dos espacios se machean y son incompatibles porque tú no puedes poner a veces la belleza donde está la destrucción, aunque trates de hacerlo. Hay una canción cubana que nosotros nos dormían de niña con ella, nos las ponían en un programa de muñequitos infantiles que se llamaba Arcoíris Musical, ¿te acuerdas? De una de nuestras compositoras favoritas, bueno, de la mía al menos, de Teresita Fernández, ¿te acuerdas de Los Feos? Ah, sí. Viejas hambrientas para ti. Bueno, esa canción, Esa es ¿no? preciosa, Es una canción esencialmente que habla sobre cómo puedes encontrar las cosas hermosas en lo aparentemente feo. Qué sé yo, unas latas abandonadas, un basurero en una esquina, unas botellas rotas, una palangana vieja, una alita de cucaracha. Claro, el coralillo, la mata del coralillo, que es la más silvestre de todas las planticas que crecen ahí, donde nada debería crecer, crece el coralillo, ¿no? Y cómo tú en esos lugares que la naturaleza o el ojo te ha entrenado, la tradición te ha entrenado a decir, esos son lugares feos, ¿no? Son lugares que uno no quiere mirar. Como aún ahí, si entrenas bien tu ojo, puedes encontrar la belleza, ¿no? Yo creo que mi poesía va un poco eso, del entrenamiento del ojo a encontrar las cosas hermosas donde tradicionalmente te han dicho que solo puede existir lo feo. Qué bueno eso mismo. Como que es que ha cambiado a lo largo de la historia de Cuba, o la que tú conoces, esa percepción de la creación literaria en la isla. Yo entiendo que no vives allá. Claro, es que la percepción ha cambiado muchísimo, porque cuando yo estudié, por ejemplo, estábamos reivindicando el derecho de que la literatura cubana hecha en la diáspora también formara parte del canon literario nacional. Por ejemplo, nosotros es que hemos tenido migraciones de autores a lo largo de todas las décadas, pero pues, estoy pensando ahora en Gertrudis Gómez de Avellaneda, que se nos fue con 17 años de Cuba y que hubo que reivindicar que sí, que hizo su producción fuera de Cuba, aquí en España de hecho, pero que sigue siendo una autora cubana, ¿no? Reivindicar ese derecho también a la persona que nació y que habló de su tierra, que habló del hecho de ser migrante. Y te estoy hablando vamos atrás, antes del siglo XX, pero desde el siglo XX en adelante hemos tenido décadas marcadas por muchísimas migraciones. No sé, los 70, los 80, los 90, los 2000. Ahora mismo es que la mayor parte de los escritores y escritoras de mi país han migrado. Entonces, claro, cuando una persona se va, destierras ese nombre, destierras esa creación y ya no la consideras parte de la creación de tu país, pues se te acaba la literatura nacional, literalmente. Sí, es verdad que son personas que escriben desde condiciones de éxodos, de exilio, de otros lugares de creación y que los lugares a donde migran también forman parte del registro de lo que recogen dentro de sus obras, pero no se deja de ser cubano. De hecho, gran parte de la literatura diaspórica cubana hay un anhelo, hay una nostalgia, hay una saudade por los espacios cubanos, por los ritmos, por el lenguaje. El que no te habla de Cuba directamente te la evoca por las metáforas, te la evoca por los olores, te la evoca simbólicamente. Siempre hay algo, y si no lingüísticamente,
siempre hay algo que remite al país. Entonces, claro, cuando yo empecé a estudiar todavía se mencionaban nombres con ojitos, ¿no? O sea, como este autor que fue a tal, o se nos escatimaba determinados autores. Ojo, que te hablo de literatura, pero lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con la Total, pintura, claro. en todas las artes, Es lo ¿no? mismo. Y me imagino que en todas las artes, de todo el pensamiento. Yo no soy médico, pero si fuera médico a lo mejor les mencionaría otros nombres. Entonces, claro, ahora mismo ya sí esta corriente de pensamiento de que la creación nacional es una, con independencia de si quien crea está en el desierto del Gobi o está en Santiago de Cuba, es algo que hemos logrado rescatar, ¿no? Y también es una memoria que hemos logrado fijar un poco mejor. Ahora luego viene esta parte de lo amargo que es el proceso historiográfico, ¿no? De quienes se nos quedan afuera, Claro. de quienes pasan a formar parte de un canon de una época, porque los libros son más sonados y otros que no, la buena obra que se nos quedará afuera porque la gente no la publica, porque cuando emigras a veces con condiciones muy adversas. Y bueno, uno piensa cómo vives, si tienes que preocuparte por sobrevivir al día siguiente, no puedes preocuparte por escribir la novela latinoamericana. Tan básico como eso, ¿no? También el exilio, los éxodos, las migraciones provocan esa otra parte del desgajamiento de la cultura. Pero bueno, querido, ¿qué decirte? Estamos en ese proceso, ¿no? Por lo menos de tratar de salvar nombres, de rescatar una memoria nacional de autores y autoras. Es increíble porque incluso muchos autores y autoras que estaban escribiendo en los 2000, estoy pensando en H. Ovejas, por ejemplo, una autora que yo escuché mencionar en 2010, 2015, y que es una autora increíble dentro de la literatura cubana, que bueno, escribe desde los Estados Unidos. Y así, como ir rescatando voces y nombres, y poniéndolo todos en sintonía, entender una dinámica también de la literatura diaspórica, ¿no? Una labor similar se está haciendo también en el cine, con la cantidad de cineastas, ¿no? De la diáspora. Y conocí hace unos meses a un chico cubano en Valencia que había hecho una enciclopedia online para incluir como parte del cine cubano pues a todos esos hombres y mujeres que están haciendo además películas súper interesantes que, como dices tú, a lo mejor no hablan de Cuba de una forma directa, pero sí que está ahí esa nostalgia, ese sentimiento, Claro. rabia a veces, ¿no? Sí. Y que merecen estar incluidos en esa nómina de artistas cubanos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Rolando Díaz, no sé si lo conoces. Es lo que te Su digo. hermano también, ¿no? Jesús Díaz, que... Jesús no sé quién. Sí, Jesús Díaz, sí, conocí. Dime algo. Sí. Claro, yo te hablo desde la literatura, pero como te comentaba, esto puede pasar en cualquier área. Si estuviéramos hablando, fuéramos una charla sobre cirugía, probablemente de bueno y tal cirujano de tal lugar que hizo tal técnica. Es cubano. Y luego también las generaciones de hijos de migrantes, ¿no? Que también forman, es verdad, no son cubanos nacidos en Cuba, pero tienen aquí esa cosa de la raigambre de Cuba. No sé, por ejemplo, estoy pensando en las primeras generaciones de hijos de cubanos nacidos en España, artistas, o las generaciones de primera generación de hijos de cubanos nacidos en los Estados Unidos, que también son artistas, ¿no? Ese vínculo con Cuba como de segundo lado, ¿no? También como una heredad, ¿no? Como una herencia. Ya eso es más complejo todavía, ¿no? Porque aquí ya no atraviesa que viviste en la tierra. Viene una cuestión de heredad, viene una cuestión de la nostalgia del lugar, viene una cuestión del país como te lo contaron tus padres. Sí. No, y ahí atraviesan otras coordenadas dentro de ese proceso, ¿no? Qué difícil hacer a veces una memoria, ¿no? De quiénes somos. Pero es que si no intentamos esa memoria de quiénes somos y quiénes fuimos, ¿cómo vamos a tener la memoria de quién seremos en el futuro, ¿no? Entonces el intento ese de mapear, de hacer enciclopedia, de buscar a la gente, de reunir, de mencionar nombres, de hacer genealogías también. ¿Quiénes fueron nuestros padres, madres literarios? ¿Quiénes son nuestros hermanos y hermanas literarias que están creando en esta generación? Mencionar nombres de artistas cubanos, más allá de los que ya se conocen, no sé, que todo el mundo conoce a Wendy Guerra, todo el mundo conoce a Leonardo Padura, sí, autorazos ambos, increíble, pero luego hay generaciones y generaciones de cubanos increíbles con novelas que poderosísimas, con poesía poderosísima, para qué hablar del teatro, que están creando o que crearon en determinado momento y que forman parte de esa corriente y que ojalá que un día también publiquen acá, yo que pienso siempre en literatura, ojalá que publiquen acá todas esas voces o algunas de esas voces tan interesantes, ¿no? Esa es mi cruzada.
donde quiera que voy trato de... Hay mucha más literatura cubana que vale la pena. Lo que pasa es que, bueno, esta condición del agua por todos lados, la maldita circunstancia del agua por todos lados, muy difícil. La misma que acá, porque Sí, mira, ya. ahora que hay, ¿no? Que si la Elena Correa, que si la Andrea Abreu, Andrea. la Hilda González Rossi, etcétera, pero también es verdad que ahora también, motivado, digamos así, por todo este grupo de mujeres latinoamericanas, de mujeres latinoamericanas, que están publicando y que están además utilizando algo que, más que decía antes, lo del lenguaje, ¿no? Como la tradición, la oralidad, todo esto vertido en el lenguaje, sin que aparezca solamente un dato costumbrista, ¿no? Pues está haciendo que estas escritoras canallas que parece que no existieran o que no hubieran existido, y sin embargo, porque también es verdad que hay un canon de una narrativa canaria muy, digamos, masculinizado, digamos, ¿no? Entonces es verdad que ahora, claro, pero ahora también se descubre estas otras cosas de estas escritoras. Es difícil, pero como dices tú, es una lucha, ¿no? Ya. Para que el canon ese se amplíe, es decir, que no solo sea una mirada siempre, digamos, céntrica, Claro. sino que también aborde y abarque otra mirada y otro cuerpo. No, y lo que tiene que ver también con estudios, ¿no? Que cuando tú empiezas a leer también empiezas a estudiar, ¿no? Que otras mujeres escriben dentro de la misma consonancia, dentro de las mismas coordenadas, pero no solo en la misma línea temporal, o sea, no las personas que comparten generación, sino las que vinieron antes. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora con Amparo Dávila, con lo que pasa con Shirley Jackson, con lo que pasa con Elena Garro? Te iba a decir el Nagarro, ¿no? Otra vez de esas voces silenciadas por este grupo, no me acuerdo quién dijo que era un escritor, que dijo que era un grupo de testosterona, ¿no? No sé, La isla de Figueroa. no, lo decía un escritor. Un escritor, sí. Y decía eso, ¿no? Que era un grupo de testosterona. Y es verdad que cuando empiezas a raspar, María Luisa Bomba, por ejemplo, en Navarro, todas estas escritoras que tú dices, Dios mío, pero no silenciadas, invisibilizadas, etc. Bueno, y las que no conocemos todavía. Que no conocemos. Esa es Por la eso, otra. y que tenemos que llegar, y bueno, la generación del 27, ahora porque también Sí. le llaman sin sombrero, pero es verdad que son toda una serie de mujeres que a mí lo que siempre digo, lo que más rabia me da, por decirlo de alguna manera, es que sus propios compañeros, que muchas veces eran sus esposos, amantes, etcétera, amigos, se decían, sin embargo, son los que nunca jamás la visibilizaron. Es decir, que Ni las mencionaron más. ¿No? Porque además eso que también se dice que la mujer de Vargas Llosa, de García Márquez, etcétera, eran las secretarias, ¿no? Ellas eran las que escribían, las que pasaban al limpio y las que el descanso del guerrero, ¿no? Y ahora, claro, nos estamos dando cuenta que hay un montón de escritoras, digamos, junto al boom, lo que ahora llaman también el nuevo boom del realismo mágico, pero si miramos hacia atrás, la vanguardia también hizo lo mismo con las mujeres, es decir, en el arte, en la pintura. Históricamente. ¿no? Históricamente. Digo que, bueno, es un largo camino, pero bueno. Por ahí vamos. Por ahí vamos. A pasito a pasito. Bueno, pues yo agradecerles a todos y a todas por estar acá, por compartir conmigo este ratito. A ti. A ti Ángeles, a todos. Gracias.